Es interesante hablar acerca de los avances que hay. Recién el doctor Gastón Beriamunzón nos hablaba acerca de la crioanalgesia. Vamos a hablar de implantes dentales y también vamos a hablar después de implante capilar y todas las cosas que conlleva todo esto, ¿no? Sí. ¿Le parece ¿Cómo le sacaban la muela antes? Tac, tac, tac. Tremendo. Yo como los tres chiflados. Era, Claro. Mi época era un piolín, atarse y agarrar la puerta y cerrar la puerta y volaba la muela. Yo le he sacado así un diente a mi hijo. No diga eso, Dagata, porque va a perder toda la clientela que tiene. Si te habla Ni se así, dio cuenta. pero era bastante... Una nerd. Fue algo muy divertido. Era bastante común, eso, ¿no? Sí. Te hacían a uno morder algo y ¡pum! Trágate. Le rompían ahí. Terrible. El hilo. Sí, ¿Le ha también pasado a eso. usted eso? Alguno no vivió esa época, ¿no? Ah, no, que mi tía nos sacaba los dientes con el hilo. Tremendo. El diente de leche, El ¿no? diente de leche. Qué locura. Bueno, hablemos de avances, ¿no? Porque Sí. esto hablamos un poco de la prehistoria, no tanto, pues yo tampoco me siento prehistórico, casi, paleolítico, neolítico. ¿Cómo avanzó esto? Yo quería hablar un poquito de la cirugía de implantes porque muchos pacientes me preguntan ¿cómo es la cirugía? ¿Me sacás el diente? ¿Tenés que esperar un tiempo? Eso. Pregunta típica esa. Sí, porque muchos pacientes me dicen no, me dijo el odontólogo que me van a sacar la pieza dentaria y después vuelva en otra situación para colocarme el implante. Entonces voy a hablar de diferentes tipos de implantes, la necesidad de algún injerto de hueso, cuando falta un tejido con calidad adecuada para colocar y cantidad. Cómo son las indicaciones preoperatorias, las postoperatorias y cuál es el tiempo, una vez que instalado y el implante óseo integrado, se pueda colocar la pieza dentaria o la porcelana. Pero usted va a responder a la primera pregunta que usted mismo se hizo. Dígamela. Se saca una pieza dental porque imaginemos que voy a hacer un conducto y ¡crack! Se rompe la raíz de ese premolar, imaginemos. Claro. Y usted me dice, no, Capulla, hay que sacar el premolar me lo saca. ¿Ahí mismo me hace una carga de esto o dice, venite dentro de 3 meses, andate con algo, no sé, me rellenás esa parte con algo? ¿Cómo es el procedimiento? Siempre el mejor momento para colocar el implante, si sacamos una pieza dentaria y dejamos una cavidad, se puede rectificar esa cavidad y colocar un implante en ese mismo momento. ¿Eso se llama carga inmediata, es eso? No, eso es la colocación inmediata del implante, no la carga. La carga inmediata es perfecto. colocarle la corona o la porcelana sobre el implante inmediatamente. Eso es otra cosa. Bien. ¿Y por qué? Porque el hueso alveolar, donde está anclada la pieza dentaria, vive para y por el diente. Cuando nosotros perdemos una pieza dentaria, si nos dormimos y no colocamos un implante, en 1 año, 2 años, 3 años, seguramente ese hueso va a perder no solamente el espesor, sino también la altura. Y nos vamos a encontrar en una situación que va a ser muy complejo poder recolocar un implante. Entonces siempre va a ser la mejor indicación en el mismo momento que sacamos un diente, colocar un implante. Esa es la mejor situación. Las imágenes que estamos viendo es de una paciente, ¿qué problema tenía? ¿Qué le estás haciendo ahí? Mira, esa paciente, mira, te muestro. Sí, pues estábamos Esta paciente, viendo el video. pero abrí un poquito para atrás. A esta paciente... Sí. En el video anterior se mostraba cómo tiene 2 incisivos centrales con 2 procesos infecciosos periapicales. Avisamos que son imágenes sensibles, ¿no? Para que... Claro, por eso las ponemos también en blanco y negro. Entonces, ¿qué se le hizo a esta paciente? Se le sacaron los 2 incisivos centrales, Sí. tenía infección periapical, se eliminó esa infección. Eso, cuando hay infección, Sí. Iba a ser la pregunta que te iba a hacer inmediatamente. ¿Se puede hacer también colocar implante en ese momento? ¿O Claro hay que esperar? sí. No, muchas veces esas infecciones periapicales están bien localizadas y agarradas al ápice de la raíz. Una vez que haces la extracción, podés curetear y limpiar bien todo ese alvéolo y si no queda una cavidad sumamente grande que no te deje estabilizar un implante de máximo diámetro, colocas el implante, rellenás o haces un injerto de hueso para suplir ese defecto que puede quedar alrededor del implante y colocas perfectamente el implante. Suturás y esperamos un tiempo inicial. ¿Ves? Ahí está. La paciente tenía un perno, estaba fisurado, y ahí ves en la raíz, cuando yo muestro, tiene un proceso infeccioso en la punta. Ah, mirá. Entonces, en ese mismo momento se rectifica, se limpia y se coloca el implante. Está rectificando con las fresas. ¿Qué es ese aparatito? Es el Physio Dispenser para fresar y rectificar la zona donde va a colocar el implante. ¿Hay alguna molestia del paciente en ese momento? O... No, para nada, está bloqueado con anestesia local, no siente nada. Nada. Y después que se va la anestesia. No, obviamente estos pacientes, primero se hace una preparación preoperatoria con antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios. Bien. Por eso hay que hacer también una importante consulta, decirle qué medicamentos tomás, si es hipertenso y está bien medicado, si es diabético tipo 1 o 2 y está medicado también, porque le vamos a dar por ejemplo, corticoides, son hiperglucemiantes, hipertensores, entonces hay que
pero siempre es una batería de medicamentos para que no se inflame. Pregunta así de ignorante, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo sabés hasta qué distancia, qué profundidad ir con esa fresa? Bien, tenemos que hacer, cuando vemos al paciente, hacemos un estudio clínico, que lo vemos, y radiográficos. Con esas referencias necesitamos panorámicas, radiografías periapicales y, muy importante, una tomografía computada que nos va a permitir saber cuál es la altura del hueso, cuál es el ancho y el espesor. Tengo las 3 dimensiones. Me va a dar las 3 dimensiones correctas, milímetro a milímetro del maxilar, para que yo pueda decir qué implante voy a colocar. ¿Lo haces todo en un mismo día? ¿Sesiones? ¿De cada cuánto? ¿Cómo es? Esta paciente, por ejemplo. Ya que vino con el problema. Sí. Se hizo el diagnóstico, se hicieron las tomografías computadas, se veía qué tipo de implante le iba a colocar y la altura. Hicimos las extracciones, rectificamos, se colocaron los implantes, hay un gap entre la pared ósea y el implante. Se puede colocar en ese caso algún tipo de injerto para que ese óseo integre más rápido. Se sutura y se esperan aproximadamente unos 3 meses y después se puede cargar con las piezas definitivas. ¿Pero de qué se deja durante esos 3 meses? ¿Queda así esos implantes, la punta de los implantes al descubierto? No, esos se van a cubrir ahora perfectamente. Se van a cubrir. Y a la paciente se le ponen unos provisorios. ¿Y puede masticar la paciente? Sí, claro, porque esos provisorios están puenteados. Son provisorios que arrancan de piezas laterales, puentean el defecto anterior y el paciente, por más que muerda, no llega a tope ahí. Claro, pero hay que coman aceituna con carozo, no, por las lógico, dudas. O un palito de la selva. Pero hay que pulir los dientes de los laterales para hacer el puente. Porque esta paciente tenía esa indicación específica. Le íbamos a hacer todo un cambio. Estos que están ahí. Claro, íbamos a hacerle todo un cambio de esas porcelanas y hacerle todo arriba y abajo, maxilar superior e inferior, completo con porcelanas de circonio. Entonces lo provisionalizamos el mismo día. Y la pregunta es, cuando vos ajustás, ¿hasta dónde ajustás? Porque yo pienso, no se pasará, como se dice vulgarmente, se pasará de rosca. Tenés que tener cuidado. Claro. Porque igualmente, ahora ahí estoy colocando el implante. Sí. Lo colocás con una máquina, con esto. Claro, esta maquinita tiene un medidor de torque. Y yo voy viendo a ver hasta qué torque va por el implante. Y si el torque es mucho, se traba. O sea que es un aparato, digamos, de una manera inteligente. Exactamente, para que no, porque si yo le doy, puedo llegar a tope y le falseo la rosca. ¿Cuántos implantes podés hacer en un mismo acto? Los que necesite el paciente. Puede hacer una dentadura, puede hacer todo un maxilar superior perfectamente. Sí. 16 dientes. Por ejemplo. ¿Podés hacerlos? Puedes hacerlos. ¿Pero cuánta anestesia local tenés que utilizar? Es exactamente la misma. Porque yo voy a hacer un bloqueo del tronco nervioso. Si en el maxilar inferior, doy una troncular abajo y bloqueo todo el maxilar. Y en el maxilar superior, los dentarios posteriores. Y después hago infiltrativa. Posibilidades de... La gente siempre, cuando hay implante, dice, ¿y rechazo puede haber a esto? El rechazo no puede existir. Porque estamos hablando de biomateriales. Tanto el titanio 6, aluminio 4 vanadio, que es la lesión de titanio. ¿Tenés algo ahí de implantes para mostrarnos? Básicamente, en el mercado existen 2 tipos de implantes. Avisá que no son los implantes que se colocan. Obviamente, es un macro modelo para que lo podamos ver en mejor tamaño. Implante de titanio, que no es titanio puro. El titanio puro se podría fracturar porque es muy rígido. Es una aleación con aluminio y vanadio para que le dé cierta maleabilidad y no se fracture. O los implantes de óxido de circonio, que son los implantes de cerámica. Tenemos 2 alternativas. ¿No se mueven para nada? ¿Cómo? ¿No se mueven para nada? No, si el implante, vamos a suponer que yo pongo un implante, lo coloqué. Si el implante recibe una carga que genera un movimiento de 1 micrón, ya no se va a integrar, se va a fibrointegrar. Porque en el momento que lo colocamos, se empiezan a formar los capilares y los vasos que van a unir y van a formar esa óseo-integración. ¿Y de qué depende si a esta paciente, por ejemplo, elegís tal o cual material o mix? Por ejemplo, en el sector anterior, como tiene... Digo, del costo, del dinero tal vez que tenga ella para pagarte uno u otro material, ¿o es indistinto? El costo es más o menos parecido. Tiene aproximadamente 1/3 más el costo del implante de circonio que el implante convencional de titanio. Pero, por ejemplo, hay muchos pacientes que me dicen, doctor, yo no quiero tener nada metálico en la boca. Ok, no pongamos nada metálico. Entonces existe la alternativa del implante de circonio. O vamos a suponer el caso de un paciente que tiene una sonrisa gingival que cuando se ríe se le ve más allá de la encía y tiene un espesor de tejido blando mínimo. Si yo le coloco un implante de metal, con el tiempo se va a ver una translucidez
a través del espesor del hueso, que es mínimo, y el tejido blando, y va a una zona grisácea que no es estéticamente lindo. Claro. Entonces, la indicación específica sería ahí colocar un implante todo eso. de cerámica. ¿Alguna vez te ha tocado retirar un implante que ya esté óseo integrado? Muchas veces. ¿Y cómo, ¿Por qué? ¿Qué es lo que viene cuando uno saca esa rosca? ¿Viene de tejido óseo? Vamos a suponer que el implante está integrado, ¿no? Pero perdió si el implante, una vez que está integrado, empieza a perder integración ósea, se empiezan a ver espiras al descubierto, el implante ya hay que eliminarlo, porque el atrapamiento de placa bacteriana va a hacer que se siga reabsorbiendo el hueso. Claro. Cuando las espiras se reabsorben por una periimplantitis, tenemos que retirar el implante y colocar otra pieza. ¿El mismo momento? Se puede hacer dependiendo de qué tipo de implante saquemos. Si saco un implante de 3.3 milímetros, que es un implante pequeño en diámetro, se saca con una trefina. Yo no puedo agarrar una pinza y hacer una palanca y querer sacarlo. Lo voy a fracturar. Si el implante está integrado con 2 o 3 milímetros, es suficiente para que yo no lo pueda sacar. La integración, la óseo-integración es un mecanismo, un procedimiento tan íntimo de unión entre el hueso y el implante que no hay forma de poder sacarlo. Tengo que entrar con una trefina, que es como una fresa hueca, y saco parte del hueso donde está integrado. Y ahí lo saco. Bien. ¿Qué advertencias hay que hacerle para aquella persona que se coloca implantes? Ya no te diría en lo inmediato, sino a mediano y largo plazo. ¿Qué no puede hacer? Inmediatamente, primero, fundamental, el postoperatorio inmediato, que siga las indicaciones. Que no vaya a fumar, que no esté toqueteando, que tome la medicación de forma correcta, los tipos de alimentos que tiene que seguir, porque muchas veces hay sectores donde uno no coloca provisorios. Por ejemplo, un paciente que le faltan molares, le colocas los implantes y tenés que esperar un tiempo. Ahora, tenés que decirle, tenés cuidado con lo que mordés, porque eso te puede producir un micromovimiento y ya el implante se va a fibrointegrar. Una vez que el implante está integrado, hacé la vida que quieras, ningún problema tenés. Y la pregunta de la gente, ¿cuánto dura un implante, no? Mira, si el implante no tiene periimplantitis, si vos tenés una higiene correcta, lo vas a tener por más de 20 años o más. Hay implantes de 40 años colocados sin ninguna reabsorción de espiras. ¿Y eso vos lo vas evaluando en el tiempo o haces el implante y el paciente se va y no lo ves más? No, le digo siempre al paciente que venga primero 3 meses, 6 meses, y después todos los años. Y lo ves clínicamente y haces estudios de imágenes para corroborar que no haya reabsorción de las espiras. Bien, perfecto. Te agradecemos mucho, Cristian. Toma asiento. Gracias. Muy amable. Bueno, ahora sí hablamos del cabello. ¿A usted se le cae el pelo? Se me cae y se me cayó mucho después de la maternidad. Ajá. Y después volví a la normalidad. O sea, después de maternidad estamos ahora, después de la maternidad. No, sí, pero me duró un montón. Después de la maternidad, después del parto, digamos, ahí me duró como 4 o 6 meses. Qué tremendo, ¿no? Y después volví a la normalidad. A uno se le cae el pelo y yo, cada vez que se me cae un pelo, me pongo mal. Sí. Me pongo mal. Voy juntando los pelos en la bañera y digo, ¿de dónde es? A mí no. Para hablar acerca... A mí no, dice, no se hace problema. Acerca de esto y mucho más, estamos aquí con Nicolás Dulcicich, médico, cirujano plástico, fundador y presidente de Hair Recovery. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que tenés en el consultorio? Bueno, tenés un montón de sucursales, tenés como 50 sucursales. Pero bueno, tu gente, la gente que atiende Hair Recovery. Sí, la consulta más frecuente es la típica caída de pelo masculina que sucede en diferentes momentos de la vida. Generalmente después de los 18, 19 o 20 años comienzan los procesos. Habitualmente compromete la parte superior de la cabeza, respeta la parte de atrás de los costados y es un pelo que normalmente... Veo como que los pacientes me suelen decir, mira, donde quiero tener pelo no tengo, claro. y porque el de acá al costado crece demasiado, me lo corto en la peluquería, pero el de arriba, y eso te lleva a veces ese afinamiento y caída de pelo, te va llevando a que uno vaya cambiando el hábito de cómo me voy a cortar el pelo, de cómo me voy a peinar, pero eso debiese gatillar o despertar una consulta con un médico especialista, porque justamente la novedad de estos últimos años que se ha avanzado tanto en la medicina es que hay tratamientos realmente muy efectivos. Cuando yo comencé con esta especialidad hace 30 años no lo sabía, había solamente la única posibilidad quirúrgica, claro. Pero no había maneras efectivas, científicamente comprobadas, de frenar
ni de mejorar el pelo existente. Lo que habían eran masajes capilares, alguna loción con aloe vera, cosas domésticas que no están... y eso es lo que... Sin evidencia científica. No tienen evidencias y eso se transforman finalmente en mitos y termina desgastando la confianza del paciente y terminaba en resignación. Entonces, de alguna manera decían, mira, mi papá era pelado, mi abuelo era pelado, a mí me tocó, voy a ser pelado. Justamente eso es lo que no pasa hoy o no tiene que pasar. Si el pelo se te está afinando, se te está cayendo, tenés que hacer una consulta porque sí hay tratamiento tanto para hombres como para mujeres. Y si ya se te cayó, también el trasplante te puede ayudar. El pelo se afina inexorablemente. Pues yo veo, por ejemplo, Michael Douglas, por ejemplo, ¿no? Estaba pensando recién, un tipo que tenía pelo tremendo. Lo veo y tiene pelo, pero lo veo con menos pelo, más finito. Obvio. Se afina. Se afina. Indefectiblemente se afina. El punto es en qué momento se va a afinar. Las mujeres, por ejemplo, me preguntabas cuáles son las, de acuerdo a los segmentos etarios, sexo, etcétera, te diría que en las mujeres hay una población grande posmenopáusica. Normalmente, sí, como decía Sol también, es algo parecido a lo que sucede en la maternidad. Cuando la mujer está cursando su embarazo, los niveles de estrógenos, es una hormona femenina por excelencia, que es la que es responsable de alguna manera de que la mujer tenga las diferencias que tiene con el hombre, la testosterona en un lado y las mujeres con los estrógenos. Los estrógenos están arriba y es un escudo protector del pelo. El pelo está fantástico, grueso, brillante y demás. Sí, es verdad. Nace el bebé, pasó? Dije sí. Nace el bebé y los estrógenos caen a pique. Ese escudo protector se pierde y entonces, además del impacto que genera todo y los cambios que hay alrededor del nacimiento, hay una caída por una cuestión estrictamente hormonal. Eso es una caída de pelo fisiológica y el pelo se recupera. Hay alternativas, tratamientos que normalmente para acelerar la velocidad de recuperación. Bueno, tomemos el... Pero no hay que angustiarse, es una caída no hay que angustiarse. No, primero, ir con el psicólogo, no angustiarse y después voy a te genera las manos angustia, tuyas. Te genera angustia porque está el bebé, a lo mejor no sabes cómo manejar toda esta nueva situación y encima el pelo se te cae de a mechones. Y además uno físicamente no se ve bien hasta que la mujer se vuelve a... Exacto. Posmenopáusica por cuestiones similares también. Pero ese tipo de caída de pelo son lentas y en la mujer se le cae un poco el pelo de toda la cabeza. A diferencia de los patrón de pérdida distinto. Mira, por ejemplo, párate, por favor, Nico, si estás amable. Esto es una caída de pelo típica, hereditaria. Esta es la caída de pelo que normalmente afecta a la parte de acá arriba. Son pacientes jóvenes que muchas veces comienzan a avanzar la primera línea de implantación capilar. Dicen, no, yo a tal edad tenía el pelo más abajo. Bueno, eso se empieza a retroceder. Normalmente es una situación esperable, digamos, uno tiene 20 años y la implantación está en un lugar, sería razonable que a los 30, a los 40 eso vaya avanzando. Pero de cualquier manera, en algún momento puede avanzar un poco más rápido de lo que nos gustaría y a veces se empieza a combinar con que se empieza a faltar el pelo en la parte de la corona. Entonces, cuando recibimos un paciente, sexo masculino, que tiene problema en algún sector de la parte superior, pero que atrás y a los costados está bien, ya casi podríamos ponerle la firma, el sello, que es una caída de tipo, se llama androgenética, hereditaria. Y lo que te quiero dejar, para todos los que nos están escuchando. Si salimos en este momento y tomamos así al azar en la calle 100 hombres con pérdida de pelo y los estudiamos, 98% la causa es herencia. Y esto es importante porque si no creo, y la alimentación, y el estrés, y yo que uso una gorra, y yo que el casco en la moto no me puede afectar. Que me lavo todos los días, que no me lavo. Sí, la respuesta es que me enjuague. Exacto, mitos, y entonces no me lo lavo todos los días porque se me cae más el pelo, me lo voy a rasurar y me va a crecer más fuerte. Eso ya está en la información genética y ya cuando uno nace ya se sabe si el pelo se va a caer o no. Si recibiste la información, hay tratamientos para frenarla. Pero a veces hay abuelo pelado o calvo, padre con pelo. Salta una generación. ¿Qué pasa ahí? Claro. Sí. Hay porcentajes. ¿Uno tiene que ver al abuelo o tiene que ver al padre? No, hay porcentajes y puede venir del lado del padre o puede venir del lado de la madre, porque también a veces se dice, no, viene de una de las ramas, puede venir de cualquier lugar y puede saltear. Pero lo que yo te digo es que el porcentaje realmente es muy alto porque el 70% de los hombres tienen o van a tener problemas en algún momento de su vida con la caída de pelo. Yo no sé cómo es el procedimiento, no tengo ni idea. Entonces me gustaría que lo explique, porque vos decías que se saca de los laterales de atrás. ¿Cómo? ¿Qué se saca? Si vos le cortás, por ejemplo,
Sí, si cambió le cortás, totalmente la ¿cómo le va a técnica. quedar el costado? Bueno, claro, quiero saber la técnica. Eso es lo importante. Para La tener técnica esta de ahora, melena que está La técnica espectacular. de ahora, esto es importante, por lo menos en nuestras manos. Hay muchos cirujanos alrededor del mundo Sí. y hay diferentes técnicas. En general yo te hablo cómo nosotros trabajamos. Anestesia local, ambulatoria, no hay ningún tipo de vendaje. Se hace el procedimiento hoy, el paciente se va a su casa, duerme como quiere, come lo que quiera, el otro día viene, lavamos la cabeza y hace sus tareas normales, habituales. Cuarto, quinto día está haciendo actividad deportiva. ¿Por qué? Porque no hay cortes, antes se sacaba de aquí Sí. atrás y del costado ese pelo sano y fuerte, sacábamos una tira, era necesario coser, quedaba una cicatriz, eso olvídate. Hay máquinas ahora Sí. que sacan literal, pelo por pelo. Tenemos un extractor como si fuese un lápiz portaminas, es necesario tener algún lugar rasurado y ese pelo que va a estar cortito a 1 milímetro, vamos a trabajar con lentes de aumentos y ese extractor, como dije, un lápiz portamina, hay que tener mucho pulso Sí. y se saca uno por uno. Entonces no hay cortes, no hay puntos, no hay cicatrices lineales, sacamos uno por uno. Equipo Escuché, numeroso. entre nosotros, que Sí. no me escuche mi marido, apaga la tele, lo escuché decir, no me lo quiero hacer todavía este tratamiento porque voy a tener que estar pelado durante mucho tiempo. Fundamental. Eso es Así, importante. hay que pelar a la Nosotros- persona por completo. A ver, las alternativas son tres. Una, la más agresiva desde el punto de vista de la reinserción social y laboral, es con los pacientes que dijiste Todo se pelado. rasura. Pero la mayoría de los cirujanos alrededor del mundo lo prefieren, porque está claro que es más fácil trabajar en un terreno donde Claro. no haya nada. Claro. Pero pensando en este mix de que el paciente también quiere una recuperación social y laboral lo más rápido posible, las opciones son tres. La más agresiva es esa, pacientes que se rasuran todos. Algunos lo prefieren, los más jóvenes, sí, rasurá, metele, vamos, pero en lo personal yo prefiero no rasurar a los pacientes. Entonces ahí aparece la opción número 2, son pacientes que normalmente los recibimos como está este paciente y habitualmente rasuramos como se cortan las personas jóvenes Sí, hoy. sí, acá al Rasuramos costadito. atrás y al costado, pero arriba se lo dejamos como está. A la semana cresta ya este dejás. pelito empezó a crecer Sí. y ¿cómo va a resultarle al entorno? Como que se cortó el pelo muy Sí, cortito a en la cero, semana. pasaste la maquinita en Exacto. cero, se le fue la mano al peluquero. Pero quiero dejarte también una opción en aquellos hombres y mujeres, ni hablar, Sí. que usan el pelo más largo. Ahí podemos sacar selectivamente como que rasuramos algún sector y otro no. El sector entonces como una cebra, tiritas. Levantás una Ahí va. cortina, digamos, pelás, Exacto. otra cortina, pelás abajo. Tenemos mujeres que se Sí. someten al trasplante y una mujer no la vas a rasurar ni total ni parcialmente. Entonces ahí tal hacemos cual. pequeñas tiritas y queda como una cortinita. Venís a buscar, vas a ver dónde se sacó el pelo, pero no. Acá lo que estamos viendo fundamental es el diseño. Esto se hace el día del procedimiento, se consensúa con el paciente. Acá vamos a volver a establecer dónde está la parte anterior de esa línea negra, esa altura de la frente y las entradas, porque por ahí recibimos un paciente que me dice, mira, yo perdí el pelo hace 30 años. Entonces él me dice, ¿querés que te traiga una foto para que sepas dónde Claro. yo tenía el pelo? Bien. Yo puedo Ajá. saber exactamente a dónde tenía, no se necesitan las fotos porque tampoco en un paciente de 50 años le vamos a volver a establecer. 20 años. Supongamos que tenía el Claro. pelo, no sé, Claro. permiso, acá, Sí. Claro. y supongamos que este era cuando tenía 20 años, no quedaría razonable. Entonces acá nos vamos más arriba y después se trabaja pelo por pelo bien irregular. Bien, es una persona joven y volvemos a implantar de acá a acá. Ahora, Sí. ¿qué pasa cuando este pelo se le cae? De vuelta tiene que hacerse La otro parte de implante. atrás. Esa Claro. pregunta es buenísima porque yo te diría lo siguiente. Yo dividiría, digo, porque en televisión tenemos que acortar, 3 fotografías o 3 instancias. Aquellas personas que tienen pelo pero que empiezan con los primeros síntomas. En algún caso es caída y en otro caso es afinamiento. Tengamos esa foto. En el otro extremo, el que ya se le cayó. Dice yo, mira, mi papá era pelado, yo y la verdad es que tiré la toalla, pero la verdad es que preferiría, a ver, exploremos, ¿qué puedo hacer? Y después tenés el del medio, el que le falta un poco, pero también tiene un capital importante. Entonces, esas 3 situaciones. El paciente joven, hombre o mujer que tiene pelo, hay tratamientos que ahora diremos 2 palabras para frenar y mejorar lo que tiene. Sí. En el otro extremo, el que se le cayó va directamente a trasplante. Y el que está en el medio, que es la gran mayoría de estos pacientes, son pacientes que acá le vamos a recuperar el pelo, digamos, a través de un trasplante. Vamos a colocar este pelo sano y fuerte, su pelo, no hay posibilidad de rechazo, crece, lo ponemos irregular acá desde esta parte hasta la línea posterior negra. Él va a volver a recuperar esta línea de implantación
duración, y el resto del pelo le haremos un tratamiento para frenar su caída. ¿Y se frena la caída? Se frena. ¿Con qué? Cuando yo empecé hace 30 años, tenía este problema. Le decía, te hago un trasplante acá. La segunda pregunta, Claro. ¿y qué hago Claro. con el Con resto el del pelo? resto. En Claro. ese momento, si uno es honesto, nada. Claro. Cuando se te caiga, tendremos Venite, que hacer hacemos un la segunda trasplante. vuelta, claro. Hoy no, eso es un capital súper importante, y tenemos finasteride, minoxidil bioral, plasma rico en plaquetas, tratamientos con mesoterapia. La mesoterapia es un tratamiento fenomenal porque no es nada mágico. Estás tomando medicamentos y lo estás colocando de Sí. manera inyectable en el lugar donde el paciente lo necesita. ¿Es normal que se caigan 4, 5, Sí. 6 pelos por día? Sí, Sí. eso es recambio, ¿sí? Y no hay un número. Hay pacientes que te traen en una bolsita porque los cuentan, le ponen una rejilla. No hay que entrar en esta Cuenta, locura. pero yo pienso que me voy a quedar pelada, pero siempre chequeo y tengo bastante pelo, pero mucho, Sí. mucho se me cae. Sí. Lo que pasa es que las mujeres normalmente, a diferencia de los hombres que usamos el pelo corto, es que las Sí. mujeres hacen esto y ya más Claro. o menos sabés, acá en la Sí. coleta esta se pierde masa capilar. Yo te diría que en nuestras estadísticas, los hombres cuando consultan ya perdieron el 40% de su Ah. volumen de pelo. ¿Las mujeres pueden tomar finasteride? Sí, posmenopáusica, o digamos, después de su idea de tener un bebé, ¿no? O sea, Sí. después, en proceso, durante la fertilidad de la mujer, no. No, yo lo Está que me había hecho contraindicado. en Hair Recovery de Pilar, pero esto no he llegado a esto, espero no llegar, pero me hice mesoterapia y plasma. Correcto. Plasma me Ese es un dio tratamiento que muchísimo funciona- resultado y funciona en serio. Correcto. Ahí lo importante es qué drogas vas a utilizar, en qué dosis, cómo la vas a mixar y qué frecuencia. En eso tenemos 50 clínicas y 30 años de experiencia. Realmente tenemos muy buenos resultados. ¿Lavarse el pelo todos los días no afecta la caída del cabello? No hay ningún problema. Ningún problema. Esta es la crema piel enjuague. y la raíz está acá abajo. Lo Sí. que estamos lavando acá, la piel, las raíces ni se enteran que estás lavando el pelo. Lavalo todos los días. ¿Es mito o realidad el shampoo para la caída? Viste que hay uno que es reconocido, no lo vamos a Sí, decir. Muy interesante. Pero No, mito. Mito. No hay forma porque no llega a donde está el problema. Dijimos que el problema en los hombres es hereditario, en las mujeres muchas veces son hormonales y hay otras circunstancias que intervienen, pero un shampoo no llega allá abajo por a eso donde la está el meso problema. con O sea, la aguja que llega. O sea que una Los mujer, masajes tampoco. una mujer, un Mira. hombre que tiene canas y quiere cubrirlas con tintura, no tiene problema para hacerlo en pelo trasplantado. No hay ningún problema. Igual Podés que teñirlo. antes, digamos. Esa es otra pregunta. La tintura me afecta, me daña el pelo, Sí. pero en realidad una mujer o un hombre que está acostumbrado a usar un matizador, una tintura, no lo va a dejar de usar, aun cuando sepa que podría ser nocivo, Sí, pero sí, lo claro. usás. Entonces digo, no pasa nada, tenés que usar. ¿Y Ahí aquí? estamos viendo otro caso también. Es un paciente con una caída difusa siempre de la parte superior. Hay algo que es importante porque muchas personas me dicen, ¿y el estrés? La caída por bueno. estrés, ¿sí? Dos características. Es aguda. Mañana se me cae se me va, o sea, es de un día para el otro y son mechones. Entonces, amaneciste un día o personas que yo la veo, le digo, bueno, te veo muy bien. No, fíjate. Y lo revisás, no respeta localización. Puede ser arriba, al costado, atrás, puede ser en las cejas, puede ser el bigote, la barba, en cualquier lugar del cuerpo, ¿sí? Y es una caída de pelo aguda y generalmente los pacientes te lo pueden referenciar o te dicen, mira, estuve con un problema determinado. ¿El sol favorece el crecimiento de cabello o el frío perjudica? ¿Hay alguna variable con respecto a la temperatura y el tipo climático con respecto a la caída de pelo? No, te diría que no. Y bueno, muchos pacientes dicen, ¿cuál es el mejor momento para hacerme un trasplante? Eso. En cualquier momento. Operamos todo el año, te diría, con la misma frecuencia. No ¿Y hay el ningún agua no tiene nada que ver? Porque me han dicho del agua con sarro. Sí. Nosotros. No. Nosotros Pilar. tenemos mucho sarro, sí. Sí, no, a veces uno busca vinculación, viste, que el agua, o como decíamos antes, que la gorra, pero generalmente no. No hay inconveniente Bien. con eso. Cepillado que decían cepillate, que te vas a caer el pelo, ¿sirve para algo o no? Eso? No, no sirve para nada. No sirve tampoco y tampoco creer. el tema de que el cepillado con la idea que muchos pacientes me dicen, porque es para que se oxigene, el pelo no se oxigena de esa manera, se Claro. oxigena a través de las raíces con la sangre. Claro, claro. Es algo muy básico para los que somos médicos, pero el que no lo es, ¿Y el pelo trasplantado puede no crecer o realmente crece todo? ¿Qué no, es porcentaje tu crece? propio pelo. Crece, digamos, de la misma característica que tenías aquí atrás. Si es ondulado, si Claro. es negro y si es cana, No es me cana. podés Claro. donar tu pelo porque me va a No, quedar. vas a- desastre. Gracias, Nico. Muchas gracias, Muchísimas Doc. gracias a Muchas ustedes. gracias, Un placer a Gastón. todos. Gracias, estimado doctor Cristian Dágata. Nos vemos la semana que viene, Sí, ¿te parece por bien? supuesto. Nos vemos la Gracias a semana que todos. viene. Chao, Chao. gracias. Chao, chao.